Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Aquí en Radio Nacional, en el estudio 101 de la Casa de la Radio, donde ya comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todos. Estudios y de investigar nos dice que en este primer trimestre hemos tenido más de 2 millones de descargas en el podcast solamente la primera semana. A ver si alguna vez sirve de algo eso de las descargas. Pero no nos quejamos, nos gusta estar aquí tratando de ofrecer temas originales y ahí vamos esta noche con algunas de las sorpresas que os esperan, ya veréis qué curioso. Esta noche, el viaje que proponemos nos lleva a la búsqueda de legendarias tumbas y tesoros. Un recorrido por todo el planeta a la búsqueda de mitos, leyendas, tesoros y mucho más. Los rollos del Mar Muerto, Pompeya, los guerreros de Xi'an serán, entre otros, objeto de nuestro estudio esta
Ahí están las intenciones de esta noche y para comenzar nos vamos hasta Córdoba a saludar a nuestro primer invitado, Francisco García del Junco. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estáis vosotros? Un placer, encantados de que estés de nuevo con nosotros en el programa. Estuviste hablando de cosas de la historia y yo, como te decía el otro día, en este nuevo trabajo que has hecho, arqueología, tesoros y tumbas, he disfrutado muchísimo. Oye, sí, me alegro mucho que te haya gustado. El otro también te gustó y van 10 ediciones, pero espero, no creo que vayan tantas, pero bueno, me gusta mucho que te haya gustado. ¿Cuántas ediciones llevas en el otro ya? De eso no estaba en mi libro de Historia de España, van 10. Wow. Yo también estoy un poco sorprendido, no te creas. Qué bien. Déjame que te presente. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Hispalense, doctorado en Arqueología. Hiciste una investigación sobre el castillo de Almodóvar. 14 años duró. Tengo aquí datos. Sí, son 14 años. La verdad es que a mí me parecen mucho. Lo que pasa es que cuando uno es joven, lo que quiere es hacer estudios muy completos, muy totales, y creo que me salió un estudio muy completo, pero muy largo, 14 años estudiando un castillo, ¿eh? Pues sí, supongo que sí. Y qué curioso ver, o qué delicia también, la forma que tú tienes de ver la historia. Eres profesor, ¿no? Sí, soy profesor de historia en la Universidad de Córdoba. De Córdoba. Supongo que tus alumnos están encantados de tenerte como profesor, ¿no? ¿Yo qué te voy a decir? ¿Escuchan no, mira, te dicen luego que han escuchado este programa y te han oído? ¿Cómo? Si te dicen que luego te han oído en la radio y eso. Ah, sí, les gusta mucho. ¿Sabes lo que me dicen? Sí. Que escribo como doy las clases y que en la radio es como si ellos se sienten en clase, porque los tíos oyen mucho la radio, ¿eh? Ajá. Y me dicen eso, que parece que están en clase cuando me escuchan. Sí, señor. La historia hay que recontarla de nuevo, ¿no? Nos han engañado mucho, hay demasiados datos todavía oscuros, hay mucho que aclarar, ¿no? Yo creo que a la historia le falta la forma que tenemos de explicarla, de escribirla, le falta mucho rigor y con frecuencia lo malo es que en vez de explicar los hechos tal y como fueron sin más y que cada uno saque sus conclusiones, a veces los historiadores arrimamos el ascua a nuestra sartén y yo creo que eso no está bien. Ya. Y hay mucho que recontar o mucho que cambiar, ¿no? Acerca de las historias que nos habéis, bueno, que hemos aprendido, no tú, en la escuela, en las universidades, en los colegios. Sí, pero ¿sabes lo que pasa también? Que se va contando la historia según van las investigaciones. Y lo cierto es que hay muchos trozos de historia, muchas historias de las que sabemos solo una parte, que es lo que contamos. Y conforme va avanzando el tiempo, se tienen más investigaciones y más estudios, y entonces también eso mismo que habíamos contado hace unos años, ahora lo podemos contar un poco más completamente. Pero me parece que sí, que un poco de manipulación y sobre todo últimamente creo que sobra un poquitín de manipulación. Este es nuestro profesor esta noche. Con él vamos a disfrutar yendo a algunos pasajes de la historia que la va a contar de otra manera, ya veréis, o descubrir cosas que hasta ahora estaban desconocidas. 900, 137, 137, comenzamos el viaje. Comenzamos nuestra historia hace miles de años, justo en el momento del diluvio universal. En la Biblia se dice que fue una época oscura de la historia del mundo. Dios solo veía maldad y corrupción. Era muy dudoso que la humanidad siguiera existiendo. El cuento de Noé y del diluvio es uno de los más bonitos del Antiguo Testamento. Se han presentado pruebas científicas que demuestran un fondo veraz. Pero muchos especialistas cuestionan esas pruebas. ¿Se llegó a dar un diluvio tan poderoso como para erradicar toda vida en la Tierra? ¿Es posible que queden restos del arca de Noé? La historia de Noé y el diluvio universal. Nos preguntamos, ¿fue real? ¿Existió ese diluvio? ¿Hubo más diluvios en otras culturas? Nuestro invitado nos trae respuestas. Pues por ahí empezamos, si te parece, Francisco. Primero, ¿fue cierto eso, la historia que narra la Biblia de ese diluvio universal, ese personaje Noé que salva a unas cuantas familias y muchos animales? Pues mira, en el primer libro de la Biblia, el Génesis,
que forma el grupo del Pentateuco, que son los 5 primeros libros, ahí se habla de que Dios creó al hombre y el hombre se fue separando de Dios. Y entonces, en general, el hombre se convirtió, todos los hombres pecaban mucho. Y Dios mandó un castigo, una catástrofe muy general, y que fue lo que nosotros conocemos como el diluvio universal. Y entonces durante mucho tiempo se ha pensado, bueno, eso es una metáfora, eso es un cuento, eso es una leyenda. Eso se ha pensado así durante muchos siglos, no mucho tiempo, sino muchísimo, porque son muchos siglos. Pero mira, Miguel, las conclusiones las tiene que sacar cada uno, pero todo apunta a que no era leyenda, que no era un cuento. ¿Por qué? Hay un dato curiosísimo, y es que casi todas las culturas del hombre guardan el recuerdo de un gran diluvio. Mira, te voy a, para empezar, si tú quieres, te pongo el escrito más antiguo que se conserva en el mundo, es del siglo 27 antes de Cristo, y está en caracteres cuneiformes. Mira, te digo en caracteres cuneiformes porque es la escritura más antigua del mundo, que escribían los sumerios, acadios, asirios, babilónicos, persas, hititas y ugaríticos. Bueno, pues esta escritura se inventa en el siglo, aproximadamente en el siglo 32 antes de Cristo, y en el 27 ya se deja por escrito este gran diluvio. Eran los babilonios, pero además ahora si quieres hablamos de eso, pero todas esas culturas nos hablan de que un hombre bueno se salva, es salvado por la mano de Dios. Y mira, en la Biblia ese hombre bueno se llamaba Noé. Entre los antiguos babilonios, Ut-Napishtim; entre los sumerios, Ziusudra; entre los asirios, Atrasis; entre los hindúes, Manu; entre los mexicas, Tata; entre los mazdeístas, Yima; entre los chinos, Fusi; entre los incas, Manco Cápac. No quiero seguir, entre los hindúes, Manu, pero es curiosísimo porque además todos hablan de lo mismo, y sobre todo el dato que hay que tener muy en cuenta, ese dato que tú dices, bueno, pero esto lo que lo confirma es que todas estas culturas que hablan de un diluvio universal son distintas en el tiempo y distantes en la geografía. Culturas que jamás pudieron tener, ninguna de ellas, conocimiento de las otras. Déjame que ponga un poquito de música para asimilarlo. Hay fechas que coincidan, Francisco. Primero, esa coincidencia, ¿no? En todas esas otras culturas que has dicho, que has hecho un resumen de algunas de las partes del mundo, siempre se salvaba un hombre bueno, ¿no? Esa es la singularidad. ¿Y en qué fecha estábamos hablando? Ay, amigo mío, eso no lo podemos saber. ¿Por qué? Te voy a explicar. Todas estas culturas hablan de un diluvio pasado, en épocas en las que no existía la escritura, pero como el diluvio fue tan tremendo, la tradición oral del hecho se estuvo pasando de boca en boca durante generaciones, cientos de años y milenios. Entonces, lo que también no podemos tener ninguna fecha porque cada uno fechaba. Bueno, yo creo que en esa época es que ni siquiera sabían fechar las cosas. Entonces, si tenemos fechas de los escritos, por ejemplo, entre los sumerios es del siglo XVII antes de Cristo, entre los asirios del siglo XX antes de Cristo, entre los babilonios, como os he dicho antes, del siglo XXVII antes de Cristo, pero ninguno sabe decir en qué fecha ocurrió aquello, aunque todos saben que fue hace mucho tiempo. Y es cierto, Francisco, que ese diluvio que, como dices, se recoge en otras culturas, es como una especie de cortina que quita o borra todo lo anterior y no sabemos lo que ocurrió, no sé, hace 5, 6.000 o 10.000 años antes, si había gigantes, como cuenta la Biblia, si había gente que estaba en contacto con otras cosas. Bueno, mira, todo eso hay que saber entenderlo metiéndose en la mentalidad de la gente. Respecto a los gigantes de la Biblia, yo tengo que decir que cómo lo entiendo, porque verás, yo os lo aclaro, que yo creo en Dios y además soy de los que leen la Biblia todavía, o sea que fíjate. Pero mira, efectivamente en el Antiguo Testamento se habla de gigantes, pero mira, la gente normal era más bajita que nosotros,
vivían mucho menos tiempo. Claro, cuando se encuentran con personas de, digamos, culturas mejor alimentadas o más desarrolladas, y dentro de esas culturas hay gente que son, entre ellos, más altos, lo normal es que los llamaran gigantes. Yo creo que conocen, no sé, lo de el pasaje de David y Goliat. A David, que es un chaval jovencito, un pequeño, y Goliat, que lo nombran como un gigante. Claro, sería un superguerrero de los filisteos. Ahora, gigante como tal, raza de gigantes, es verdad que eso en la mitología hay mucho, y en muchas culturas lo hay también, pero yo no sé, yo tengo mis dudas sobre eso, ¿sabes? Vale. Lo que sí está cierto, claro, según tus datos, es que hubo diluvio recogido por los babilonios, recogido, estoy viendo tu libro, los diferentes, por los sumerios, recogido por los asirios, y luego en otras muchas culturas como los chinos, Manu, el hombre avisado por un dios también, en Sudamérica, en China, como veo aquí, multitud de lugares, en Nicaragua también, en Colombia, algo muy universal, ¿verdad?, ese fenómeno. Sí, muy universal. Pero para que veas, yo te voy a contar una cosa que a mí, cuando estaba investigando sobre el diluvio, porque claro, cuestiones, ya conocía cuestiones, pero al escribir hay que investigar, si no lo que escribes es un churro. A mí, quizá una de las más curiosas de estas noticias sea la que se refiere a Fray Francisco Jiménez. Este era un monje español que fue a América en el siglo XVI. Y él cuenta, y hablo de un pergamino en español que se encuentra en el Archivo de India, que es del siglo XVI, cuenta que un cacique de Nicaragua, le preguntó a Gil González de Ávila, un sacerdote español que iba para allá para evangelizar, si ellos, los primeros misioneros que llegaron a América, también tenían noticias de que hacía mucho tiempo un enorme diluvio había destruido el mundo antiguo. Eso en el siglo XVI, y a lo largo de todos los de todos los siglos en los que tenemos escritura. Y conforme van avanzando las investigaciones, porque mira, es que esta es otra, nos parece un hecho tan curioso que por ahora son 250, fíjate Miguel, 250 las culturas en las que hay un retrato del diluvio universal. Y claro, cada uno lo cuenta un poco con sus, digamos que con sus peculiaridades regionales, pero es llamativo, porque además hay un hombre que se salva, un Dios que salva al hombre, la familia que se salva con el hombre, y en todos se cuenta que es que el hombre se ha portado mal, muy mal, y entonces Dios se ve obligado a castigarlo. Esto a mí me parece muy llamativo, porque claro, una cosa que se creía que era una especie de mitología judía, pues poco a poco se abre paso que en todas las culturas del mundo existió. Y esto para mí es lo tremendo, porque tú dices, gente distinta, gente distante, en épocas distintas, hablan siempre de una gran catástrofe, en este caso en forma de diluvio. Última pregunta antes de marcharnos a otro tema. ¿Ese diluvio pudo acabar con una civilización quizá conocida como la Atlántida? Miguel, yo te tengo que decir que si hubo el diluvio es como el que narran todas estas culturas, acabaría con esa y con todas las civilizaciones. Y además sin posibilidad de que eso sea erróneo, ¿no? Yo me limito a esto. Si hubo semejante diluvio, se acabaron todas las civilizaciones existentes hasta entonces. 12:25, 1:25 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, datos históricos esta noche con nuestro invitado desde Córdoba. Seguimos con más asuntos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Viajemos ahora hasta las cercanías del Mar Muerto. Allí, en unas cuevas olvidadas, se iba a dar uno de los descubrimientos más sorprendentes de la historia, el de los manuscritos del Mar Muerto. Esta es parte de su historia. La historia que consumió la vida del padre de Bo comenzó en el invierno de 1947 con un joven pastor árabe llamado Mohamed Edi.
Buscando una cabra perdida en los acantilados de piedra caliza sobre el Mar Muerto, este muchacho arrojó una piedra dentro de una pequeña cueva abierta. Le llegó entonces el sonido de cerámica rompiéndose. Como en una historia de caballeros árabes, el muchacho entró en la cueva y, para su asombro, encontró 10 vasijas de barro intactas desde los tiempos de Jesucristo. Todas estaban vacías o llenas de polvo, excepto una que contenía uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. Se extrajeron un total de 7 rollos de la cueva número 1. Fueron los primeros manuscritos descubiertos en esta antigua biblioteca, de la que se consiguieron rescatar más de 800. Situadas en la antigua Palestina, a orillas del Mar Muerto, y solo a un día andando desde Jerusalén, las ruinas de Qumrán fueron ignoradas durante siglos. Repentinamente, con el descubrimiento de los rollos, cobraron interés. ¿Existía una conexión entre los rollos y las ruinas? En 1951, el padre Roland de Vaux reunió a un pequeño grupo de arqueólogos para investigar las ruinas de Qumrán. Excavaron durante 5 años y descubrieron los restos de una comunidad del desierto, de una fraternidad monástica conocida como los esenios o piadosos. El descubrimiento de los manuscritos de Qumrán y de los esenios. Una historia apasionante que seguimos desvelando en compañía de nuestro invitado. Buenas tardes, Rosa. 10ª edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España. Te voy a atender durante todo el proceso. Si tienes un corto original de un máximo de 4 minutos en formato digital, puedes presentarlo hasta el próximo 30 de mayo. ¡Ayuda! Podrás visionar los cortos recibidos y consultar las bases en rtve.es. 10º concurso de cortometrajes. Tu cine. ¡Date prisa! Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Francisco García del Junco, hablando de historias de la historia. Los rollos del Mar Muerto. Qué curioso y qué forma, bueno, como casi muchos de los descubrimientos que se hacen por casualidad, ¿verdad, Francisco? Mira, por casualidad y además de una forma muy graciosa, porque, verá, el pastor, esto lo encuentra un niño, un chavalín, que cuidaba cabras, Mohamed Ati, que de una tribu de beduinos que era la Ta Amire. Él cuidaba cabras y además tengo que decir que Qumrán es un pedazo de desierto rocoso, sin agua. Pero bien desértico, lo conocemos, sí. Lo conocéis, pues sí. Entonces así es. Total, que el chaval, Mohamed, estaba cuidando cabras y una de las cabras se le escapó y entonces fue tras ella. Y yo me lo imagino cansado y aburrido, porque la cabra iba para adelante y él iba detrás de la cabra, hasta que la cabra se fue un poco más lejos de la cuenta y él, cansado, se sentó. ¿Y qué hizo? Pues lo que cualquier chavalín haría, cogió una piedra y empezó a tirársela a una raja que había entre unas rocas. Y con buena puntería, la piedra entró en la raja y oyó que se rompía algo. Y ahí es cuando empieza el hallazgo más importante de paleografía del siglo XX, porque el chavalín, claro, al oír aquello, se asomó, entró, trepó por los riscos y entró por la cueva. ¿Qué encontró? Bueno, primero, en la cueva número 1, porque efectivamente hay un montón de cuevas que después se fueron clasificando, encontró varias tinajas, y la que estaba rota, tenía dentro un pergamino enrollado. El chaval lo cogió para ver qué era, pero claro, aquello se les deshizo en las manos, gracias a Dios que había muchos pergaminos, pero ese se les deshizo. Y entonces, conforme fue pasando un poco, conforme se fueron estudiando, porque ahora, si te parece, después comentamos cosas de la secta de los esenios, estaban escritos en arameo, en hebreo y en griego, y eran del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Claro, acababa de hacer el más importante de los descubrimientos arqueológicos de Oriente Medio en cuestiones de paleografía. Y además es muy curioso porque esta gente, uno dice, ¿y cómo vivían allí? Porque Qumrán está cerca del Mar Muerto, pero el Mar Muerto está a 416 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Que tiene la mayor concentración salina de la tierra. Por eso allí no hay nada, no hay ningún pez, no hay nada. Y alrededor tiene todo ese aspecto de sequedad tan tremendo. ¿Y qué pasó con los hallazgos de esos rollos? Bueno, he leído en tu libro que se empezaron a vender, se perdieron, se cortaron, Sí, todo eso. Mira, al principio
los beduinos pues intentaron... Bueno, el chavalín volvió con su gente a la tribu, dijo lo que había encontrado y entonces los mayores fueron a la cueva, vieron lo que era y decidieron que llevarían algunos de los rollos a Belén. ¿Para qué? Pues para dejarlos en manos de un anticuario que lo vendiera. Y el anticuario, pues lo que le dijo él, que él los intentaría vender a cambio del 50% del dinero que le dieran. Total, que eso era mejor que nada y eso hicieron. Pero es que increíblemente nadie los compraba, nadie compraba aquellos manuscritos de los que es verdad y hay que decir que todavía no se sabía el valor que tenía. Pero al final, bueno, pasando unos meses, el archimandrita, que es un título un poco superior al de obispo, Mar Samuel compró un rollo por $30. Y después veremos que, fíjate, todo es muy curioso porque él había comprado uno de los rollos más importantes, casi completo, por $30, que es una miseria, y fíjate, lo guardó y en 1954 anunció en el Wall Street Journal que lo vendía. Total, el caso es que al ver que podía costar dinero, los beduinos se pusieron a buscar más pergamino. Y lo que pasa es que la noticia llegó a oídos de los arqueólogos, que a su vez se pusieron también a buscar. Y en vez de haber hecho un equipo un poco razonable, un poco organizado, que los beduinos buscaron por sus lados, los arqueólogos buscaron por el suyo, todos por separado, todos medio enfadados. ¿Y esto cómo es posible? Se puede uno preguntar. Pues mira, porque la administración de esa zona primero fue inglesa, después la administración pasó a manos jordanas, después la administración pasó a manos israelíes y claro, en ese follón era lógico que hubiera caos. Pero hay muchas cosas curiosas en todo lo de los manuscritos de Qumran, porque el espíritu de propiedad, mira, yo como arqueólogo no entiendo lo que te voy a decir. Uno de los arqueólogos que intervino en aquella búsqueda, el director tenía tal espíritu de propiedad sobre los hallazgos que no eran suyos, pues que cuando se iba de vacaciones el tipo se los llevaba para intentar descifrarlo y cuando se jubiló y vio que ya dejó una especie de testamento intelectual en el que los rollos que él había estado investigando se los dejaba para que los investigara a otro investigador determinado y no para que lo cogiera en equipo. La verdad es que aquello fue todo increíblemente anárquico, un despropósito. caótico. Mira, te voy a dar lo más llamativo. A uno de los rollos se le hicieron fotografías desde una azotea. ¿Y qué se hizo para hacer la fotografía? Se subió el rollo, se sacó de la tinaja, se desenrolló en el pretil y se volaron. Uno de los rollos del Mar Muerto volaba por el aire porque los iban a fotografiar en una azotea. Una fotografía que además, esta es otra, nunca se ha llegado a nosotros. Interviene el gobierno israelita, judío, y se hacen con todos ellos, ¿no? Sí. Hay que reconocer que los judíos cuando se proponen algo lo consiguen, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque los rollos, una vez que ya se conoce su importancia, empiezan a ser adquiridos a unos precios altísimos. En concreto, uno de ellos se compra por $400,000. Fíjate que unos años antes había sido comprado por el archimandrita Mar Samuel por $30. Y ahora alguien, no se sabe quién, compra un gran rollo por $400,000. ¿Qué pasa? Que detrás de esa compra estaba un judío. Pero es que los judíos empiezan a ver que los rollos del Mar Muerto tienen tienen pasajes del Antiguo Testamento que afianzan la cultura judía. Eran pasajes de una secta durísima de los esenios. Y entonces el Estado de Israel comienza a comprar, en realidad comienza a extender sus redes para, con personajes interpuestos, ir consiguiendo todos los rollos que había en el mercado o que estaban en manos privadas y que ellos podían comprar. Y efectivamente, hasta el punto de que ellos mismos hicieron el Museo del Libro, que se encuentra en Jerusalén, como contenedor de todos los rollos del Mar Muerto. Hay que reconocer. Ahí están todos ahora, ¿no?
Están casi todos. Hay uno en la Biblioteca Nacional de París, hay dos en una colección jordana, pero la mayoría están en el Museo del Libro de Jerusalén, sí. Vale, no te voy a preguntar qué es lo que dicen esos manuscritos, arameo, hebreo, griego. Muchos dicen que, bueno, ponían en duda muchas de las cosas en las cuales creemos, otras afianzaban, pero detrás estaban los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Bueno, yo creo que los esenios deben de ser, no, a mí me parece que eran una de las sectas más curiosas y más duras de la historia. Son los autores de los rollos. Los esenios eran una secta judía antigua de una enorme severidad. Creían que solo se iban a salvar ellos, y para separarse de todas las demás personas, porque eran impuras y con ellas no se podían salvar, se retiraron al desierto. Mira, este aislamiento en el que vivían era para no contaminarse de la relajación de los demás judíos, no ya de las demás personas de otras religiones, sino de los demás judíos, y por eso se retiraron al desierto. Pero mira, te voy a contar el rigor de algunas de sus normas. Por ejemplo, el silencio que tenían entre ellos era absoluto, casi absoluto. No se podía hablar si no era muy necesario. Había una gran hostilidad hacia todos los que no fueran de su secta. En el sábado, nosotros sabemos que los judíos los sábados no trabajan. Bueno, pues esta gente ni trabajaba, ni caminaba, ni hacía nada. El sábado no se podía salir de la ciudad de Qumran a más de 500 metros de distancia. No se podía barrer la casa, no se podía hacer limpieza, no se podía limpiar los cacharros, no se podía hacer comida, sino que había que comerse lo que se hubiera hecho el día anterior. Fíjate, tenían prohibido hasta coger a los niños en brazos, no podían dar de comer al ganado, no se podía ayudar a un animal a parir. O sea, todo tremendo y todo así, todo en ese plan, ¿no? Es una sensación de angustia la que cuando uno se mete en estos ambientes, tiene una sensación de angustia de decir, Dios mío, pero ¿cómo podían vivir así? Lo que pasa es que, bueno, hay una cosa muy curiosa, porque cae muchísimo en la casuística. Mira, los fariseos del tiempo de Jesucristo, que no eran tan extremos como estos, ellos discutían si el huevo puesto por una gallina en sábado podía comerse o no. Bueno, pues estos, los esenios, la secta autora de estos rollos, decían que si un animal se cae a un pozo, pues que lo sentimos, peor para el animal, pero al animal no se le puede ayudar a salir del pozo. Si era un sábado, ¿verdad? Claro, en sábado sí se puede ayudar, si quien se cae a un pozo es una persona, sí se la puede ayudar, pero si es un animal hay que dejar que se ahogue. Y dime una cosa, ¿cómo terminaron los esenios? ¿Cómo termina su historia? Bueno, fíjate, tú sabes que los judíos, es verdad, que durante mucho tiempo le dieron la tabarra a Roma, que eran un pueblo muy levantisco, total, que Tito, el emperador Tito, en el año 72, manda a su hijo Vespasiano, las manda a Jerusalén con un montón de legiones. Es entonces cuando Tito, cuando asola el templo de Jerusalén, cuando masacra a los judíos, cuando destruye Jerusalén y cuando toda la religión judía y todo el pueblo judío como tal deja de tener un sitio central de adoración, porque los romanos se hartaron de ellos y fueron a por ellos. Y claro, fue en este momento, en el año 72, cuando los esenios, al ver que las tropas, que las legiones romanas iban hacia ellos, decidieron esconder todas estas tinajas con, fíjate, casi 15.000 fragmentos de rollos, que son los que actualmente se conservan, esconderlas para volver más tarde. Pero como siempre sucede en estos casos, más tarde ya no volvieron. Fueron exterminados por los romanos. Una pregunta antes de pasar a otro misterio. Pregunta un oyente si se puede acceder a alguno de estos manuscritos o cualquiera de ellos, y si el Vaticano tiene alguno en propiedad o solo están en... No, a los manuscritos no se puede acceder. Sí se pueden ver en el Museo del Libro. Después el Vaticano no tiene ninguno. Bueno, perdón, vamos a ver, no se puede acceder a la materialidad de todos estos rollos, pero el gobierno israelí está aplicando la informática a los rollos más importantes, precisamente para que a través de la red los estudiosos pues tengan este acceso del que tú me preguntabas. Un sitio impresionante ese Museo del Libro. 900-137-137. Seguimos adelante. Volamos hasta el otro lado del mundo a buscar otro misterio.
Caminamos hasta un lugar remoto a la búsqueda de tumbas sorprendentes. Vayamos hasta China. La ciudad de Xi'an, al oeste de China, es un imán para turistas. Y como máxima atracción, a las afueras de la ciudad se encuentra una maravilla arqueológica. Miles de personas se desplazan hasta allí para ver el extraordinario ejército de terracota del primer emperador Qin, formado por 8.000 estatuas enterradas hace más de 2.000 años. Pero muy pocos visitantes saben que a tan solo unos pocos kilómetros de distancia se encuentra otra zona de enterramiento que alberga un hallazgo aún más impresionante. El descubrimiento de estas figuras de terracota fue toda una revelación. Creadas apenas medio siglo después, están a un mundo de distancia de la celebración del poder militar del emperador Qin. ¿Quiénes son estas enigmáticas y sonrientes figuras? ¿Por qué están desnudas y sin brazos? ¿Qué pasó para que se produjera un cambio tan radical? La tumba de los guerreros de Xi'an, quizás el descubrimiento arqueológico más importante de la historia. Conozcamos más datos sobre ella. Francisco, si hay tumbas misteriosas e increíbles en el mundo, quizá la de los guerreros de Xi'an se lleva el premio mayor, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que como tumba misteriosa, como tumba interesante, si la gente viera algo, bueno, yo comprendo que todo el mundo no puede ir a China, pero si viera una fotografía de aquellas fosas con 8.000 guerreros, un poco más altos del natural, todos, y esto es lo más llamativo, con caras distintas, o sea, son como una fotografía sacada en el siglo III antes de Cristo, de todo un ejército. Mira, es que esto se descubrió, ¿te cuento cómo se descubrió? Sí, por favor. Sí, por favor, Mira, por favor. En marzo de 1974, pues en China había una gran sequía. Y en China, entonces, la economía era agrícola. Y entonces, un campesino que se llamaba Yang Zifa empezó a hacer un pozo para encontrar agua, porque él pensaba, si no encuentro agua, a ver qué hago con mi familia. Y se fue con su hijo y empezó a hacer un pozo. Y cuando estaba haciendo el pozo, el pobrecito se llevó un gran susto, porque lo que encontró fue una cabeza. Al principio creyó que era un hombre muerto, pero vio que la cabeza, que escarbó un poquito alrededor y vio que era una cabeza de terracota. Y dijo, bueno, esto es como lo que se encontró. Él recordaba que se había encontrado un vecino suyo, un hombre al que por miedo a los espíritus había colgado de un árbol y se había puesto a darle palos para que los espíritus no se volvieran contra él. Total, que él pensó, bueno, pues aquí tengo un hombre, ya que no encuentro agua, voy a escarbar este hombre y a lo mejor consigo algo. Y entonces lo escarbó, no excavó, sino que lo escarbó entero. Pero se dio una sorpresa porque empezaron a aparecer otros guerreros alrededor. Y entonces, conforme iban extendiendo en la excavación, se dieron cuenta de que aparecían más guerreros y más guerreros. Y sobre todo, a ellos les sorprendía mucho los colores, porque estaba todo, cada uno de los guerreros estaba muy pintado, con colores muy vivos. Hoy la mayoría de los colores se han desprendido, y eso a ellos les sorprendía. Encontraban los guerreros y estaban con unos colores muy vivos, pero al día siguiente, cuando iban para continuar excavando, pues veían que los colores, pues que se habían caído. Ellos no comprendían que se habían caído, ni la pigmentación, ni nada de todo eso. Pero sobre todo, vieron que cuando empezaron a excavar y a encontrar los primeros guerreros, sus caras eran distintas. Pero mira, para mí lo más llamativo de esa increíble tumba no era solo la cantidad de guerreros, sino también su disposición, como en una guerra, en perfecto orden de batalla. Mira, están dispuestos en las primeras filas la infantería ligera, después soldados con coraza y lanza de hierro, más atrás la caballería,
En vanguardia, los guerreros mejor equipados, con ballestas. En los flancos, arqueros con rodilla en tierra, dispuestos a disparar al recibir la orden. Y finalizándolo todo, incluso hay el cuartel general del ejército dirigiendo la guerra. 68 jefes y generales hablando sobre el desarrollo de la batalla. Y lo más increíble, que tampoco faltan los carros de combate. Era un ejército que acompañaría a su señor en el último viaje, en el que todo el mundo hace, pero además un ejército perfecto, en perfecto orden de batalla. Ya te digo, nunca jamás se ha encontrado, que yo conozca, y conozco un poco de la arqueología internacional, nunca jamás se ha encontrado un yacimiento con 8.000 personas, 8.000 estatuas, esculturas en terracota, a un poco mayor de tamaño natural. Mira, para no enrollarme mucho, te voy a decir solo un pequeño dato. Esto es todo tan fidedigno a la realidad que según las zonas de China, pues tienen uno dentro de los rasgos achinados que a los occidentales nos parecen todos iguales. Bueno, pues los arqueólogos chinos actuales saben que cada cuerpo de ejército venía de un lugar determinado de China, porque todas las caras son distintas, pero guardan entre sí los rasgos propios de aquella zona geográfica. Increíble. Brevemente, ¿y quién hizo esta tumba? ¿Y quién está enterrado ahí? Se hablaba de ríos de mercurio dentro de la tumba. Sí. Eso todavía no se ha excavado, ¿no? Lo que puede haber todavía por descubrir debe ser increíble, ¿no? Todavía es el emperador Qin Shi Huang del siglo III a.C. Y mira, lo que te voy a decir, pues yo nunca me lo creería, ¿eh? Lo que pasa es que después de lo que te he dicho, de 8.000 guerreros y en esa disposición y todo tan increíble, pero es que los historiadores chinos antiguos hablan, bueno, hay un hecho objetivo, y es que la tumba propia del emperador, porque todos esos guerreros eran el ejército con el que el emperador se enterró, pero su tumba tiene 40 metros de altura más 30 de profundidad, es decir, son 70 en total, y tiene incluso trampas. Y hay un montón de incógnitas, porque los historiadores chinos nos hablan de que toda la bóveda de esa tumba representa al cielo y que las estrellas están formadas por gemas y que hay dos ríos, uno de ellos el Yangtze, que es el amarillo, y otro es el azul, y que el río en vez de agua tiene mercurio. Ya te digo que todo esto parece cosa de una mente enfermiza, pero claro, después de la increíble tumba que se está excavando desde 1976, uno dice, pues realmente no va a ser enfermizo, sino que va a ser real, pero no se excava precisamente por miedo a que cuando salgan a la luz las figuras que hay adentro, la policromía se pueda desprender, y entonces están haciendo estudios químicos de cómo pueden mantener la policromía y van en buena dirección, ¿eh? Para cuando eso sea seguro, pues comenzar la excavación de la tumba propiamente dicha del emperador Qin Shi Huang. Cuando se descubrió pensaban que iba a haber poquitas de esos guerreros. Después dijeron que cientos de ellos, los primeros arqueólogos. Después miles, 8.000 hasta ahora se han encontrado. Increíble esa tumba y las sorpresas que todavía nos depara, ¿verdad? Sí, mira, eso es muy gracioso porque cuando encontraron los primeros en el pueblo de Yensifa, pues pensaron que cuántos iban a encontrar, 8, 10, 15, y entonces cuando los arqueólogos ya comenzaron la excavación propiamente dicha y dieron al mundo la noticia de que llevaban 100, todo el mundo, todos los medios de comunicación se asombraron, ¿eh? El asunto fue cuando llegaron a 1.000. Y cuando empezaron a excavar fosas enteras, y cada fosa con varios cientos, y cada varios cientos formaban 1.000. Y entonces cuando llegaron al número de 8.000, porque a todo esto solo se sabe que no está completamente excavada, y por ejemplo, en el año 2015 han aparecido 98 caballos reales, los esqueletos de 98 caballos. Han aparecido además carros enteros. Es una cosa, es como una pequeña ciudad enterrada. Sorprendente. Esta era una tumba sorprendente. Nos vamos a hablar de tesoros ahora, de aquí de nuestro país. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. ¿Qué ocurre? ¿Escuchas eso? ¡Joder! ¡Por el amor de Dios! ¡Padre! ¡Padre!
Comenzaremos con el tesoro quizás más importante, el de Guarrazar. Bajo estas tierras, a pocos kilómetros de Guadamur, en la tumba de un antiguo cementerio permaneció oculta durante mucho tiempo una rica fortuna. Estos sillares son testigo de ese pasado que nos remonta a la invasión árabe. Las iglesias toledanas que tenían este tipo de tesoros, que sin duda las hubo, fueron saqueadas por los árabes. Entonces, alguna iglesia de Toledo, que se enteró de ese saqueo, decidieron esconderlo en Guarrazar. Después de varios siglos y de una gran tormenta que dejó al descubierto los nichos, una vecina del municipio y un labrador encontraron de manera casual parte de las joyas. Sucedió en el verano de 1858. Tanto la señora como el labrador vendieron parte de esos tesoros, de esas coronas fragmentadas en los joyeros toledanos. Llegó un momento que decidieron cambiar de estrategia y venderlas completas. Esas coronas las adquirió un francés, don Adolphe Eduard, y la sacó clandestinamente a París. La vendió al gobierno francés. Hubo que esperar a los albores de la Segunda Guerra Mundial para recuperar algunas piezas a cambio de obras de arte. Hoy conviven entre París y Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional y en la Armería Real. En su lugar de origen exhiben unas réplicas. Estamos hablando de coronas de Recesvinto, de Suintila, de Sonica. Claro, son los reyes godos, la nobleza visigoda toledana. No llevan zafiros ni esmeraldas como las auténticas, pero su precio es incalculable, porque a veces la historia de un pueblo vale más que un tesoro. Son algunos fragmentos de la historia de este fabuloso tesoro. Nos daban algunos datos el historiador Pedro Alonso y Sagrario Gutiérrez, alcaldesa de Guadamur. Pero hay mucho más que contar sobre este y otros tesoros en nuestro país. Nuestro invitado nos lo descubre. Hablábamos de tesoros, en España tenemos muchos todavía. Tenemos 5 minutitos, ¿te quedas luego un ratito más a partir de las 3 para que nos lleves a otro lugar mágico? Eso como vosotros queráis, estoy encantado con vosotros, ¿eh? Antes de contestarte a lo siguiente, me parece genial las introducciones que hacéis a los capítulos, ¿eh? Lo trabajamos un poquito. Ahí estaba ese tesoro de Guarrazar, el de Montelirio. Tenemos, como te digo, 5 minutos antes de las noticias. Casi perdemos ese tesoro, ¿no? El de Montelirio. Bueno, sí, la verdad, mira, a mí me da mucha pena la cantidad increíble de tesoros perdidos, porque sí se exponen el de Guarrazar, el de Villena, el del Carambolo, el de Lebrija, el de Valdelobispo, pero si supiéramos cuántos se encuentran y cuántos, bueno, iba a decir por supuesto, no es eso, pero cuántos de los que se encuentran casualmente y que no llegan a la luz pública se pierden para siempre. El propio de Guarrazar, el de Guarrazar, del de Guarrazar, se encontró de una forma muy graciosa, porque iban camino de Toledo desde Guadamur, pues un matrimonio, Francisco y María, y entonces vieron, como había llovido mucho el día anterior, vieron una cosita que brillaba en el suelo, se agacharon y era un cacharrito de oro. Vieron que era oro, y entonces ¿qué deciden? Deciden echar tierra encima y que ya volverían por la noche. Y efectivamente volvieron por la noche, fueron con bolsa y empezaron a sacar, es algo propio de los cuentos de las 1001 noches. Estuvieron ahí un rato los dos en el suelo buscando, sacando y se fueron a su casa. Pero ¿cómo son las cosas? Porque pensaron que se llevaban todo. Bueno, llevaban un montón de coronas de oro con pedrería, cruces, gemas, perlas, nácar, 243 zafiros de Ceilán, amatista, una cosa llamativa. Pero no se habían dado cuenta que había otro campesino que mientras ellos buscaban por la noche los estaba mirando desde lejos. Claro, este campesino que los miraba desde lejos no sabía lo que estaban haciendo, pero en cuanto ellos se volvieron a su casa, este campesino fue hacia la zona donde Francisco y María habían estado rebuscando y se puso a rebuscar. Joder, Miguel, lo que encontró, ¿verdad? Hasta 25 coronas. Y eso no es lo peor, sino que tanto el matrimonio como él se las fueron llevando a Toledo. ¿Para qué? Para que desgastaran las piedras preciosas y para que fundieran las coronas y las cruces para que le dieran solo el valor del oro. Qué pena. Tremendo. ¿Y cuál fue aquel tesoro que estaban hormigonando y de repente, no sé si fue el ingeniero o el arquitecto, se dio cuenta que estaba desnivelado? Hay que excavar 15 centímetros más y de repente apareció. Sí.
en 1958 en Sevilla estaban haciendo, no en Sevilla capital, sino en la provincia, en el llamado Tiro de Pichón, en un pueblecito que se llama Camas y que está a 8 kilómetros. En 1958, pues Juan de Mata, Carriazo y Arropia estaban haciendo unas obras. Y el arquitecto tenía que irse a Madrid. Y entonces, antes de irse al aeropuerto, pues se pasó por la obra y vio que había que nivelar un poquitín y que bajaran 15 centímetros. Y entonces le mandó a los obreros que rebajaran esos 15 centímetros y él se fue. Pero fíjate que al rebajar esos 15 centímetros, menos mal, solo 15 centímetros, empezaron a aparecer cosas de oro. Era el tesoro del carambolo. Un tesoro formado por corona, por pectorales, es una maravilla, ¿eh? Es un tesoro, yo creo que del siglo VII, VIII antes de Cristo, es tartésico. Pero mira, con este tesoro pasó una cosa muy curiosa. Y es que los obreros pensaron, vaya, hay oro, hemos encontrado cosas de oro. Y uno de ellos dice, no es oro, es cobre. Lo que pasa que lo han dorado. Fíjate tú las cosas que decían, pero bueno, dice, y os lo voy a demostrar. Y cogió un azadón, le metió con el azadón a una de los pectorales, y entonces al ver que por dentro también era dorado, dijo, pues es verdad, no es cobre, es oro. Y actualmente el tesoro del carambolo se expone con el pectoral, todavía con el hachazo que le metió este obrero. En 30 segundos, ¿cuál es el tesoro más importante que se ha encontrado en España y lo que quedará todavía por descubrir, desde tu punto de vista? Bueno, es muy difícil, pero a mí me parece que el de Guarrazar, sin duda, el tesoro de Guarrazar, de los reyes visigodos, que se habían escondido para que no lo robaran los musulmanes, es porque, claro, actualmente se conservan 10 coronas, pero eran 25. Y se conserva aproximadamente un tercio de todo lo que se encontró. Y aún así es uno de los tesoros más importantes expuestos en los museos españoles. Y en 10 segundos nos preguntan si se sabe algo de la tumba nunca descubierta de Almanzor en Medinaceli. ¿Se sabe algo? ¿O me lo cuentas dentro de un ratito? Lo que vosotros queráis. 10 segundos tienes. Pues mira, Almanzor no murió en Medinaceli, sino que en Medinaceli le tuvo un ataque de apendicitis, empezó por ahí, y cuando llegó a Córdoba, porque Almanzor llegó a Córdoba en el año 1002, cuando ya muere definitivamente, claro, todos morimos definitivamente, él llega a Córdoba en 1002 y es en Córdoba donde muere, de un ataque de peritonitis, pero no, su tumba nunca llegó a saberse dónde estaba. Hemos de hacer una pausa para las noticias. Espero que estés a gustito ahí. Francisco, un segundito nos esperas para después de las noticias y 5 minutos más te vamos a entretener, ¿te parece? Estupendo, muy bien, lo que veáis. 900-137-137 nuestro teléfono. Y eso que habéis escuchado antes, perdón, que decíamos esta noche en Espacio en Blanco, es algo que queremos presentaros. Tiene que ver con algo que llaman el punto frío. Enseguida os lo vamos a contar. Tenemos aquí aparte de sus protagonistas y hoy vamos a estrenar ese primer capítulo. No os lo perdáis. Enseguida regresamos. Estás en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. ¿Qué ocurre? ¿Escuchas eso? ¡Joder! ¡Por el amor de Dios! ¡Padre! ¡Padre!